Dejando de lado las creencias teológicas y abordando los hechos desde una perspectiva puramente histórica y científica, la figura de un hombre llamado Jesús, quien vivió en la región que hoy conocemos como Israel hace aproximadamente 2 milenios, es reconocida por numerosos historiadores. Este líder judío, cuyas enseñanzas y acciones desafiaron las normas establecidas, encontró un final brutal a través de uno de los métodos de ejecución más crueles de la antigüedad, la crucifixión. Los registros históricos indican que la actividad de Jesús generó inquietud en el vasto imperio romano. En el contexto de la Pascua judía, fue aprehendido, sometido a severos tormentos y sentenciado a morir en una cruz. Tras su ejecución, sus seguidores comenzaron a diseminar sus mensajes e ideas, dando origen a lo que posteriormente se desarrollaría como la fe cristiana. Sin embargo, el propósito de este análisis no es adentrarse en los aspectos religiosos, sino examinar desde la óptica de la ciencia y la historia cómo se produjo esencialmente la muerte de Jesús. Es crucial entender que, en aquella época, la crucifixión no era un suplicio inusual. Constituía una forma de castigo habitual, al igual que la quema en la hoguera o la decapitación. Los historiadores señalan que la crucifixión se aplicaba combinada a esclavos sublevados, insurgentes o a cualquiera que osara desafiar la autoridad imperial, especialmente si no poseía la ciudadanía romana, situación que aplicaba a Jesús. Aunque a menudo se asocia la crucifixión con los romanos, no fueron ellos quienes la idearon. Se cree que civilizaciones anteriores, como los asirios y babilonios, ya empleaban métodos similares. Con el tiempo, diversas culturas perfeccionaron esta práctica, y los romanos la adoptaron y utilizaron sistemáticamente como pena capital durante más de 180 años hasta que el emperador Constantino I la abolió en el siglo IV después de Cristo, en gran parte debido a su creciente veneración por el cristianismo. Pero, ¿qué nos revela la ciencia sobre el proceso de crucifixión que experimentó Jesús? Las investigaciones de expertos en medicina forense, como el Dr. Frederick Thomas Sugibe, profesor en la Universidad de Columbia y una autoridad reconocida en la materia, arrojan luz sobre los posibles efectos fisiológicos de este tormento. A principios de la década de 2000, el Dr. Sugibe llevó a cabo experimentos controlados con voluntarios para monitorizar las respuestas del cuerpo humano bajo condiciones que simulaban una crucifixión. En estos estudios, se suspendió a individuos adultos en estructuras de madera que emulaban una cruz, con dimensiones aproximadas a las que se habrían utilizado históricamente, alrededor de 2,34 metros de alto por 2 metros de ancho para el travesaño. Durante el tiempo que permanecieron suspendidos, se monitorearon sus signos vitales, como la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y se registraron sus sensaciones. Los voluntarios experimentaron calambres musculares intensos, una sensación constante de hormigueo y un agotamiento extremo. La postura forzada dificultaba enormemente el apoyo de la espalda, haciendo que cada respiración se volviera un trabajo arduo y doloroso. Un aspecto relevante a considerar es que, en la antigüedad, existían diversos ajustes de cruces para las ejecuciones. Las más comunes eran la cruz en forma de T, Tau, y la cruz latina, similar a una daga. Aunque no existe un consenso definitivo entre los investigadores sobre cuál forma exacta se habría utilizado en el caso de Jesús. Lo que sí es generalmente aceptado es que los condenados eran fijados, ya sean clavados o atados, con los brazos extendidos en el travesaño, y luego elevados a una altura relativamente baja del suelo, quizás no más de medio metro. La investigación del Dr. Sugibe también abordó la cuestión del peso que Jesús habría cargado en su trayecto hacia el monte Gólgota. Contrario a muchas representaciones artísticas, es poco probable que una persona debilitada por la tortura pueda transportar una cruz completa, cuyo peso podría oscilar entre los 80 y 90 kilogramos. La hipótesis más plausible, respaldada por algunos historiadores y forenses,
sugiere que el condenado generalmente solo cargaba el patíbulo, la viga horizontal, que se unía a un poste vertical ya fijado de forma permanente en el lugar de la ejecución. Otro punto de debate científico e histórico se centra en la ubicación exacta de los clavos. Muchas representaciones religiosas muestran las perforaciones en las palmas de las manos. Sin embargo, numerosos expertos, calculando en estudios anatómicos y experimentales, sostienen que las palmas por sí solas no podrían soportar el peso del cuerpo y se desgarrarían. La conclusión más aceptada es que los clavos se insertaban a través de los huesos de las muñecas, una región que sí podría sostener el cuerpo. No obstante, el doctor Sugibe, en su propia investigación, propuso una posibilidad diferente: que los clavos se coloquen en la parte inferior de la palma, justo debajo de la base del pulgar, en una zona que podría ofrecer mayor resistencia. Respecto a los pies, su estudio sugiere que fueron fijados uno al lado del otro con un clavo que atravesaba ambos, en lugar de la representación común de pies superpuestos. Independientemente de la ubicación precisa, estas perforaciones, al dañar nervios cruciales y tejidos sensibles, habrían infligido un dolor insoportable y constante a la víctima. La causa exacta de la muerte en la crucifixión ha sido objeto de diversas teorías científicas y médicas. Entre las hipótesis más barajadas se encuentran la asfixia posicional, el shock hipovolémico, debido a la pérdida masiva de fluidos corporales, el fallo cardíaco o una combinación de estos factores. El doctor Sugibe analizó estas posibilidades en sus investigaciones. Su conclusión, basada en sus experimentos y conocimientos forenses, apuntaba a un paro cardíaco como resultado de una hipovolemia severa, es decir, la inmensa pérdida de sangre y fluidos corporales, producto de las torturas previas y las prolongadas horas suspendidas en la cruz, habría llevado a un colapso del sistema circulatorio y, en última instancia, a un fallo cardíaco. Es fundamental recordar que el proceso de crucifixión no comenzaba en la cruz. Antes de ser clavado, el condenado era sometido a brutales torturas. Los relatos históricos describen flagelaciones despiadadas en el camino hacia el lugar de la ejecución. No había límites para la violencia ejercida sobre la víctima, que era golpeada, humillada y objeto de una hazaña extrema. El doctor Sugibe, en su análisis forense, examinó el tipo de látigo que se habría utilizado en la flagelación de Jesús. Sugirió que podría haber sido un flagrum romano, compuesto por múltiples tiras de cuero con pequeños fragmentos de hueso de cordero o metal incrustados en sus extremos. Según las explicaciones médicas, los impactos de este tipo de látigo habrían causado laceraciones profundas, desgarros musculares y una pérdida considerable de sangre, provocando en la víctima temblores incontrolables, desmayos recurrentes e incluso hemorragias internas que podrían haber afectado órganos vitales como el hígado o el vaso. Otro elemento de tormento descrito en los relatos es la corona de espinas. Las narraciones bíblicas mencionan que se colocó una corona de espinas en la cabeza de Jesús, causándole gran sufrimiento. El doctor Sugibe investigó qué tipo de planta, común en la región de Judea, podría haber proporcionado espinas lo suficientemente robustas para este propósito. Tras consultar a botánicos y especialistas en la flora de Oriente Medio, identificó posibles especies candidatas. Incluso llegó a cultivar algunas de estas plantas para analizar sus características. Su conclusión fue que ramas de espino, con sus largas y afiladas púas, podrían haber sido utilizadas. Según la perspectiva forense de Sugibe, estas espinas no solo habrían causado un sangrado profuso debido a la rica irrigación sanguínea del cuero cabelludo, sino que también podrían haber alcanzado y dañado los nervios craneales, desencadenando un dolor de cabeza insoportable y punzante que se agravaría con el movimiento o cualquier roca. Aunque la tradición religiosa presenta la crucifixión como un evento público y presenciado por multitudes, algunos historiadores consultados por la BBC sugieren que, en ciertos casos,
y particularmente para evitar posibles disturbios o revueltas, las ejecuciones podrían llevarse a cabo de manera más expedita y en lugares con menor congregación de personas. La ejecución de Jesús, vista desde una perspectiva histórica y política, no se debió únicamente a motivos religiosos. Representaba una clara amenaza al poder establecido del Imperio Romano y a las autoridades judías colaboracionistas. Al proclamar la llegada de un nuevo reino, Jesús desafiaba implícitamente la soberanía del César y el orden social vigente. En el contexto del Imperio Romano, este tipo de desafío político era motivo suficiente para una condena ejemplar y brutal como la crucifixión. En definitiva, más allá de las interpretaciones de fe, tanto la investigación histórica como el análisis científico concurren en un punto fundamental. La crucifixión fue un método de ejecución espantosamente cruel. La muerte de Jesús, según la reconstrucción que hoy nos ofrecen la ciencia y la medicina forense, fue un proceso agónico y prolongado, marcado por un sufrimiento físico extremo derivado de las torturas previas, la postura forzada en la cruz, las heridas infligidas y el colapso gradual de las funciones vitales. Un testimonio sombrío de la brutalidad de la justicia imperial romana en la antigüedad. Gracias por ver hasta el final, realmente lo apreciamos. Si quieren seguir viendo más videos como este, asegúrense de suscribirse. Nos vemos pronto.